Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar online de espacios arquitectónico y acústica de oficinas. Mi nombre es Mariana Botero y estoy con Giovanna Piolano Hola. en Acentec. Como estamos en un YouTube Live, pueden poner preguntas o comentarios en el chat. Vamos a estar intentando monitorearlas y nos pueden ir interrumpiendo. Bueno, antes de empezar, queremos agradecer a la ASA y al capítulo de Spanish Speaking Acousticians por organizar este tipo de eventos. Estoy personalmente muy interesada y emocionada de lo que va a venir aquí en adelante. Eh, un par de conceptos de los que vamos a hablar, muy importantes: privacidad del habla, inteligibilidad de la palabra. Cuando hablamos de privacidad, usualmente pensamos en temas de confidencialidad, pero también es importante en el ámbito de oficinas tener en cuenta que ahí puede haber conversaciones privadas y personas trabajando que en condiciones ideales deben tener pocas distracciones del entorno y otras actividades. Entonces estos son todos factores que consideramos importantes al hablar de privacidad en una oficina. Eh, el término de inteligibilidad de palabra es más pendiente está más enfocado al tema en comunicación en un espacio como una sala de juntas, como la que estamos en este momento, ya sea una comunicación en persona o en online. El hecho de que la comunicación se pueda llevar adecuadamente y las personas puedan entender el mensaje va directamente relacionado con la inteligibilidad. Vamos a discutir un poco de cómo se puede lograr estos dos factores en espacios. Vamos a hablar de oficinas de planta abierta, oficinas cerradas, un poco de diseño, materiales y ruido. Los objetivos de este webinar van a ser hablar, como mencioné, de oficinas de planta abierta, también oficinas cerradas, salas de conferencias, de juntas, como mencionamos también privacidad inteligible de palabra, y luego vamos a ver unos ejemplos y recomendaciones de aplicaciones en el ámbito real. Un poco de nosotras dos, nos pueden buscar un poco en la página de Acentec si están interesados en ver nuestro perfil. Joana tiene más de 16 años en Acentec, Más o menos. entonces estoy muy feliz de que nos pueda acompañar en esta oportunidad. Yo tengo como alrededor de 3 años con Acentec y un par de más años en experiencia en Colombia. Bueno, los temas en los que vamos a empezar esta presentación partida como en dos. La primera parte un poco muy teórica de fundamentos de privacidad e inteligibilidad, y luego pasamos a ejemplos y recomendaciones. Bueno, entonces vamos a empezar. A mí me van a disculpar si no siempre mi español no es tan bueno como el de Mariana, porque yo soy rumana y entonces español es mi tercer idioma. Pero Mariana aquí me va a ayudar cuando tenga yo dudas o, bueno, algunas palabras puede que salgan en inglés en vez de en español. Entonces, el fundamento, bueno, fundamentos de privacidad y acústica e inteligibilidad. A la base de esto, en gran parte está el ruido ambiental. Estas dos imágenes que ven en la pantalla prácticamente es una analogía visual de lo que escuchamos, o sea, un espacio con buena inteligibilidad es como un espacio en donde uno puede ver muy claro por una larga distancia, ¿no? Se ve todo hasta el final de ese pasillo. Mientras si tenemos un nivel de ruido más elevado, la imagen visual, como una analogía, se vuelve más borrosa, ¿no? Es menos clara, ¿no? Escuchas, entiendes menos o ves menos claro cerca y en especial a más larga distancia. Hay un término, un parámetro que usamos mucho cuando trabajamos en proyectos de oficinas porque para empezar es muy fácil para nuestros clientes que entiendan de este concepto, de qué se trata y cómo logra uno
obtener un cierto nivel de privacidad. Y se llama potencial de privacidad del habla, o en inglés Speech Privacy Potential, de donde el SPP, el acrónimo. Y consiste de la suma de la reducción de ruido de una construcción, lo que en inglés se llama el Sound Transmission Class, ¿no? de una pared o de la construcción del techo o algo así, ventanas, por ejemplo, más el nivel, el criterio de ruido, the noise criteria, que es un parámetro que describe en general el ruido ambiental, generado en particular por los sistemas, por los equipos de climatización. Y por ejemplo, si tenemos un STC rating, tienes una pared que tiene un STC rating de 50, digamos, y el espacio en donde, de receiving space, ¿no? De donde el receptor, el criterio de ruido es 30, entonces el SPP potential, este potencial de privacidad del habla sería 50 más 30, 80, ¿no? Y hay en la diapositivo, aquí hay varios parámetros, varios niveles que describen cómo este número, este valor, se relata a un cierto nivel de privacidad. Y en general consideramos que un SPP rating de 75 o más alto, se convierte en lo que llamamos confidencialidad, un nivel de privacidad confidencial. Entonces, aparte de eso, esa es la primera cosa que alrededor de la cual empezamos a pensar y a establecer algunos criterios, ¿no? De sound isolation, de aislamiento del sonido, de los niveles ambientales del equipo de aclimatización y todo eso. Aparte de eso, muy temprano, empezando un proyecto, es muy importante establecer lo que decimos, quedar en la misma página con el cliente, con el arquitecta, ¿no? Saber cuáles son los objetivos acústicos del proyecto. Es importante definir con el cliente, es importante que el usuario de los espacios que estamos diseñando, que entiendan lo que significa privacidad normal, qué significa privacidad confidencial, porque así ellos mismos pueden decidir, pueden contribuir a desarrollar estos parámetros acústicos y decidir en dónde es necesario lograr un cierto nivel de privacidad, en especial confidencial, ¿no? Eso es lo más difícil, lo más costoso de lograr. Y por supuesto es importante entender las expectativas del cliente. Y entonces lo más temprano tengamos esta conversación, mejor, porque muchos aspectos del diseño arquitectónico van a depender sobre esto. Entonces, bueno, hablábamos de oficinas de planta abierta. Esto lo vemos como una tendencia muy universal en todas las oficinas de no tener tantos muros y tener una planta muy grande. Son como las modas que se han estado dando últimamente. Y bueno, la forma que hemos como resumido y acordarnos de cuáles son los 3 objetivos o las 3 cosas que podemos hacer es el ABC, el poder absorber sonido, bloquear sonido y cubrir. Entonces, mirando uno por uno, cuando estamos mirando de una oficina de planta abierta, no tenemos muchos muros cercanos a las personas. Entonces, el cielo raso, el techo, como lo quieran llamar, es la superficie que está más cercana o más democráticamente repartida sobre todas las personas que estén en la planta. Entonces, las reflexiones de sonido obviamente van a
a pegar en el techo y llegar a nuestro vecino, al más cercano, mucho más fácil que por las paredes que están mucho más lejos. Entonces, usualmente una buena regla es tener un material absorbente en el cielo raso. El siguiente es bloquear. Cuando estamos hablando de oficina de planta abierta, usualmente hemos visto la tendencia de no tener cubículos, sino tener separaciones muy claras, y eso no ayuda a bloquear mucho el sonido entre una persona. Si estamos Giovanna y yo trabajando en un mismo escritorio, el sonido va a viajar muy directamente, muy fácilmente, y si estoy en una llamada telefónica la voy a interrumpir. Entonces siempre es importante poder cortar un poco esa línea de vista tan directa entre estaciones de trabajo. Y cubrir, hemos visto, pues es muy común aquí utilizar los sistemas de sound masking, de enmascaramiento sonoro, que pueden proveer una forma de cobija uniforme de ruido sobre toda la planta, ya que puede que no haya divisiones entre el mobiliario. Entonces esto nos va a ayudar a hacer un cubrimiento de fondo un poco del sonido, para que las personas no podamos no escuchar tanto al vecino que está unas 2 o 3 estaciones más lejos. Sí, no es, o sea, por supuesto que nos vamos a seguir escuchando, pero es algo que en inglés llamamos freedom from distraction, o sea, libre de distracciones. Libre de distracciones, ¿no? Si yo estoy enfocada en mi trabajo y alguien es más o menos cerca a mí, tal vez a 2 o 3 lugares más lejos, ¿no? de mi escritorio, si hay un poco más de ruido, igual como en una biblioteca, si el espacio es muy silencioso, si a alguien se le cae la pluma, digamos, todos saltan porque pues, siempre te sorprenden todas las actividades sonoras que pasan alrededor de ti. Si al contrario hay esta cobija, ¿no? de sonido uniforme, que es el sistema de enmascaramiento, este nivel de ruido un poco más elevado ayuda mucho a cubrir un poco todos los sonidos, y si estás enfocado en tu trabajo, entonces no se distrae uno tan fácil, y encontramos que este método, el cubrimiento de nuestro ABC, es particularmente importante, en especial porque perdimos el B, el bloquear, con esta nueva moda de diseño interior, que ya no incluye las divisiones de los cubículos, no los cubículos, y entonces aún más importante es elevar un poquito más el ruido ambiental. Y otro punto para mencionar aquí, bueno, estamos nosotros en Estados Unidos, pero yo sé que nos escuchan de otras partes en Latinoamérica, en el que los sistemas de calefacción y de aires acondicionados pueden variar, pero creo que en general podemos asumir que van a ser unas fuentes de ruido, y muchas veces los clientes preguntan, ok, esa ya es mi fuente de ruido, pero no la encontramos ser completamente uniforme, porque vamos a estar más ruidosos cuando estamos justo debajo de la unidad y un poco más lejos no tanto, y además de eso son ruidos usualmente ricos en frecuencias bajas, que no van a hacer un buen trabajo cubriendo el habla y frecuencias del habla, sí, de más distracción. Entonces, bueno, ahí es lo que va pasando cuando las 3 se pueden lograr. Otros problemas relacionados, otros factores relacionados cuando hablamos de acústica de oficina, hablábamos de entender las expectativas del cliente. También es bueno entender cómo se comportan los clientes, si tienen conversaciones en los corredores, si estamos en un call center donde todo el mundo está en teléfonos, si la gente acostumbra a usar el altavoz para estar en sus videollamadas. Todos estos son elementos que, por más tratamientos acústicos que tengamos, pueden ser contraproducentes. Igualmente el uso de videoconferencias, salas de reuniones, ya sean individuales o grupales, pueden generar inconvenientes. Hemos visto oficinas, ¿cómo se dice? No obligando, pero recomendando el uso de audífonos, porque te pueden librar un poco más de distracciones
directamente el nivel de la oreja. Y bueno, y mencioné un poco el ruido de sistemas de aire acondicionado y calefacción. Hablábamos de la organización del espacio un poco en estos, cuando tienes una llamada, cuando tienes un espacio para tener reuniones, el diseño de interiores nos puede ayudar un poco a solucionar esto. En la imagen de arriba a la izquierda vemos un espacio de reunión para dos personas que está muy cercano a estaciones de trabajo privadas. Entonces esto lo que va a generar es una distracción muy directa, mientras que en la imagen de abajo tenemos como un clúster de espacios de reuniones más todos juntos, pero no están necesariamente cercanos a estaciones privadas donde alguien puede estar más concentrado en su espacio. Y en los dos dibujos que tenemos enseguida estamos mostrando unos ejemplos de prácticas que hemos visto. Espero que puedan ver mi cursor, pero aquí en la imagen de arriba a la derecha vemos como las puertas de estas cabinas telefónicas, bueno, la del medio abre directamente hacia las estaciones de trabajo, pero esta que está aquí arriba, al poner la puerta de este lado, estamos generando un poco más de ese bloqueo de ruido que no pase por la puerta, porque pues, sabemos que las puertas son la parte débil del aislamiento, entonces al ubicar las puertas hacia los lados, hacia los corredores, en formas en que no estén tan directamente en contacto, vamos a ayudar un poco a esas distracciones. Y no es solo una cuestión de distracción, sino es la privacidad de las conversaciones que tienen lugar en el espacio de junta o en la cabina telefónica. O sea, la principal queja que vemos in the field, ¿no? En el campo, con los proyectos, es que la gente usando estos espacios cerrados, el punto de estar en ese espacio cerrado es también que tengas un poco más de privacidad, lo que no logras estando en tu escritorio. No es solo una cuestión de no molestar a los vecinos, sino de que los vecinos no puedan escuchar, entender una cierta conversación. Y si si hay escritorios ubicados muy cerca a la puerta de la cabina telefónica, entonces es muy probable no solo que los trabajadores que están en esos escritorios sean molestos todo el tiempo porque están interrumpidos, pero también pueden escuchar y entender lo que está pasando una conversación en que debía ser privada. Exacto. Entonces vamos a cambiar un poco de tema y hablar también de estos espacios cerrados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hay espacios cerrados, no? Y uno de los motivos principales es tener confidencialidad, aparte de no molestar a los demás. Los espacios cerrados son de dos tipos. Hay salas de juntas o, bueno, como vimos en el diapositivo precedente anterior, phone rooms, ¿no? Cabinas de teléfono que tal vez estén ocupadas por una sola persona, pero aún así hay una conversación en general por teléfono o en línea como tenemos ahora. Y también hay espacios también de juntas que están un poco más pequeños que, por ejemplo, esta foto del lado izquierdo. Y en inglés muchas veces los llaman huddle rooms. Y también, esto de un lado. Del otro lado hay las oficinas cerradas, ¿no? Porque hay muchas oficinas en ese espacio abierto, pero todavía hay menos, cada día menos, pero todavía hay oficinas cerradas también. Los principios son los mismos. Intentamos absorber, tener materiales absorbentes en las paredes, el techo, para controlar la reverberación, el exceso del sonido, bloquear el aislamiento con la ayuda de paredes, puertas y así, etcétera, y cubrir el ruido ambiental.
Absorber. Igual que en el caso de las oficinas abiertas, el techo, el cielo raso siempre es es una superficie óptima para instalar materiales que absorben el sonido. Pero por razones arquitectónicas, más que nada, en este caso no siempre hay un cubrimiento de 100%, o sea, el cielo raso no tiene un finish, ¿no? Un acabado absorbente a 100%. Siempre tienen por estética, hay una combinación superficie dura, ¿no? De gypsum y superficies absorbentes. En este caso, en esta foto, el centro del cuarto es absorbente con los ACT o el cielo modular y alrededor es lo que se llama gypsum boards. Lámina en yeso, básicamente. Sí. Adicionalmente, creo que podemos saber que que sigue, aparte de los acabados en el cielo raso, también es muy importante tratar las paredes también, porque hay lo que ustedes ya conocen, es un efecto acústico que ocurre entre paredes, entre superficies paralelas duras, que es el flutter echo, ¿no? Es el sonido bouncing. Devolviéndose, haciendo como un va y viene, más o menos. Un va y viene entre las superficies paralelas. Y entonces, muchas veces, bueno, la mayoría de las veces recomendamos un tratamiento absorbente en dos paredes perpendiculares, porque si uno tiene absorción en uno del par de paredes paralelos, entonces el sonido ya no puede ir y venir, se absorbe de un lado, el otro lado puede quedar duro, reflectivo prácticamente. Entonces, hay la combinación de superficie dura y absorbente en el cielo y también en las paredes. Dos paredes perpendiculares pueden ser duros, pero los otros dos idealmente los queremos absorbentes. Ahora es cierto que estos días los paredes no son siempre hechos de pared, ¿no? de superficie dura, opaca que puedas tratar, sino hay mucho vidrio. Es el vidrio de la pared exterior que da hacia afuera, que en la mayoría de los casos es todo vidrio, pero también muchas veces la pared que da hacia el corredor también es vidrio. Entonces sí hay algunos obstáculos y no siempre logramos tener nuestros dos paredes perpendiculares que sean absorbentes. A veces nos queda solo uno o a veces tenemos que tratar la superficie de vidrio o con alguna forma de cortina. Y hay como esta de aquí, o hay algunos productos que son semitransparentes, o sea que todavía puedes ver más o menos claramente la luz, entra la luz y puedes ver las actividades fuera del cuarto, pero que sí tienen algunas propiedades acústicas absorbentes. Solo una cosa más que me acordé ver esta foto, la alfombra, el tapete. Siempre es bueno tener tapete por razones de ruido de impacto, ¿no? De los pasos. Cuando tienes un piso duro se escuchan muy fácil los pasos si alguien tiene tacones, ¿no? Sí. O el ruido de las sillas, ¿no? Pero por lo que tiene que ver con la reverberación,
el tapete es Delgado. muy delgadito, sí, entonces no tiene no tiene las mismas calidades absorbentes que el cielo modular o que los paneles, ¿no? que ponemos en las paredes. Entonces, no contamos, la verdad, mucho con el tapete para que reduzca el nivel de reverberación. Pero sí es importante por otras razones como el ruido del impacto. Ahora sí, avanzando al B, el bloquear, por supuesto es muy importante tener construcciones que puedan bloquear suficientemente el sonido entre cuartos adyacentes y también al corredor, pero al corredor el problema, el aislamiento es limitado por la presencia de las puertas, porque las puertas son el componente más débil de punto de vista de aislamiento y solo en general la construcción de la pared entre el espacio cerrado y el corredor logra un STC, un rating de aislamiento de máximo es de 35 por razones por la presencia de esa puerta. Entonces, aun si construye uno una pared muy robusta, esa pared no va a lograr mucho porque es la puerta por donde el sonido se va a transferir muy fácilmente, sí. Pero es importante tener un nivel bastante elevado de aislamiento entre los cuartos, en donde no hay puertas, por supuesto, ahí podemos lograr mucho más. Y esto es importante también para privacidad, porque como platicamos en el principio, ese speech privacy potential, ¿no? Ese parámetro que define la confidencialidad es la suma entre el STC de la pared y el ruido ambiental. Bueno, como vamos a hablar en un momento, el ruido ambiental en un espacio cerrado, en particular en las salas de juntas, de conferencias, debe de ser bajo porque se necesita inteligibilidad y entonces hay que reducir en este caso el enmascaramiento que es tan útil en las oficinas abiertas. Bueno, no queremos enmascaramiento en las salas de conferencia porque queremos entendernos bien, ese es el objetivo de estar en ese cuarto. Y aún más hay las juntas en persona, ¿no? En la sala, pero muy importante, el ruido tiene un efecto muy negativo cuando hay una junta en línea, como esta, en donde el ruido se transfiere por los micrófonos junto con la información, con el habla, y la inteligibilidad del habla al otro lado de la línea, ¿no? Se vuelve muy pobre. Entonces es muy importante reducir el nivel de ruido. Se compromete la relación señal-ruido que le hablábamos inicialmente. Exactamente. Y es lo que intentamos de mostrar aquí. Entonces, quieres una imagen muy clara adentro de la sala de conferencia, adentro incluso de la cabina telefónica, pero afuera de estos cuartos, de estos espacios, en los corredores, es importante cubrir, es importante tener un nivel más elevado porque de nuevo como las puertas no bloquean el sonido suficientemente, contamos mucho con el enmascaramiento para lograr un cierto nivel de privacidad, la privacidad confidencial. Bueno, ahora vamos a pasar un poco de ejemplos y recomendaciones, como un poco de imágenes de casos de la vida real que estábamos comentando y repetir o reintegrar nuestro ABC.
Mencionábamos anteriormente el cielo raso modular o en plafones, como lo llaman, en losas, que, bueno, creo que los arquitectos pueden tener su debate de si es bueno estéticamente, pero realmente en términos acústicos nos genera puede generar unos niveles de absorción de NRC de 0.70 y al mismo tiempo genera también un aislamiento, un CAC, el Class Attenuation, eh, De de 35 o algo que 35 más, nos sí. puede dejar un poco el equipo de aire acondicionado más bloqueado y alejado de estar dentro del espacio. Está un poco más de moda manejar un cielo raso expuesto o cubierta. La placa que está expuesta en muchos edificios es de concreto o es de metal. Y pues hay soluciones, hay muchos productos como el spray, el celulosa que se puede aplicar a la cubierta para que los arquitectos puedan conservar la estética que están buscando, pero poder proveer la absorción sonora dentro del espacio. Por supuesto, este escenario tiene su lado negativo que el equipo de aclimatización queda expuesto Que en el dentro de... espacio. Entonces, al contrario al cielo modular, en donde ese cielo puede bloquear un poco el ruido de ese equipo, en este caso uno tiene que tener mucho cuidado con la selección de este equipo que no sea muy ruidoso, porque no hay nada que lo atenúe prácticamente. Y ese mismo comentario aplica para cielos donde están nubes flotantes o módulos en plafones flotantes. Por un lado, no estamos cubriendo usualmente el 100% del cielo. Entonces, en algunos casos, si las nubes no cubren el suficientemente área, podemos también recomendar aplicar el tratamiento a la placa o a la cubierta de concreto encima. Pero también lo que decía Giovanna, el equipo de aire acondicionado se alcanza a ver algunos ductos muy expuestos y muy dentro del espacio. Esto lo estábamos hablando ahorita de la absorción en salas de juntas donde no siempre podemos tratar todo el cielo, toda la superficie del cielo y recomendamos tratar al menos dos superficies en muros adyacentes. En este caso podemos ver usualmente ahí televisores o pantallas que nos impiden poner superficies absorbentes ahí o tableros borrables en vidrio que también nos van a reflejar el ruido. Entonces lo importante es recomendar en las superficies opuestas, en este caso también la que está opuesta a los televisores, paneles absorbentes. Este diagrama un poco nos está mostrando lo mismo, la línea punteada en naranja es donde estamos recomendando poner un poco de absorción, ya que aquí vamos a encontrar vidrio, aquí vamos a encontrar pantallas, entonces esto nos ayuda a reducir o evitar el flutter. En ejemplos de bloqueo hablábamos de las divisiones entre mobiliarios. En el caso izquierdo hay unas divisiones con una altura moderada. Estamos viendo mucho la moda de que los escritorios se puedan elevar para que la persona pueda trabajar de pie y si hiciéramos eso en este caso, bueno, la persona va a estar hablando directamente hacia la cara de la otra. Y en el lado derecho es lo que estamos viendo muy comúnmente, donde no hay divisiones en lo absoluto y se está escuchando y las personas están muy cara a cara una con la otra. En cuanto a tipos de muros, hablábamos ahora del tema de bloquear entre espacios de oficina cerrada. Creo que todos pueden conocer los tipos diferentes ensamblajes de muros con una lámina de yeso, con dos láminas de yeso en cada lado, con aislamiento, con membrana, fibra de vidrio en el interior para generar el nivel de aislamiento que queramos. E igualmente en los ejemplos, en los dibujos de aquí abajo estamos viendo la diferencia entre hacer un muro que va muy hasta arriba y se cierra hacia la placa o lo que vemos también muy comúnmente es para ahorrar material terminan unos pocos centímetros por encima de la línea del cielo raso, entonces el ruido va a pasar muy fácilmente por el plenum, por el vacío que hay entre un espacio y otro y nos va a comprometer el aislamiento.
Y en ese caso es muy importante, por ejemplo, no permitimos esa opción de no tener la pared extender hasta el Hasta la techo, no placa. hasta la placa, entre salas de conferencia, igual porque como el nivel de ruido ambiental es muy bajo, entonces se escucha muy bien ¿cómo se llama? Es una vía de flanqueo, ¿no? Pero a veces es aceptable entre un espacio cerrado y el corredor, porque sabemos que vamos a tener enmascaramiento en el corredor y que va a cubrir el sonido que se transmita vía por encima de la pared. Y también a veces entre las oficinas cerradas, en donde también es aceptable tener un cierto nivel de enmascaramiento electrónico, con un nivel menor a el de las oficinas abiertas, pero igual se considera aceptable. Es solo las salas de conferencia de junta en donde queremos el ruido ambiental que sea muy, muy bajo. Y ahora, hablando sobre la rejilla de retorno, junto con el enmascaramiento, si tenemos esa pared que no continúa hasta la placa, es importante bloquear cualquier otra vía por donde puede el sonido ser transmitido con más efectividad, Sí, con más ¿no? efectividad. Y entonces este es un producto que se pone encima de los grill, ¿no? De las rejillas de retorno para bloquear un poquito el sonido. Igualmente, como mencionaba Giovanna, hay muchos edificios donde sus fachadas están completamente en vidrio y usualmente el muro que divide una oficina de otra va a encontrar este vidrio y eso puede ser una vía también de flanqueo donde el ruido puede pasar muy fácilmente por entre las perfilerías que son en aluminio, que son huecas. Entonces, es otro ítem que buscamos para revisar en los planos de los arquitectos para que no pueda haber bueno, hay productos y puede haber una solución incorporada para reducir la transmisión que va a pasar entre un espacio y otro por esta vía. Igualmente las puertas pueden ser una vía de flanqueo cuando están muy emparejadas, muy cerca, va a ser más fácil para que el sonido salga por la puerta y entre por la siguiente puerta, mientras que en la foto las ponemos un poco más alejadas una de otra y eso automáticamente nos ayuda a reducir eh, la facilidad con la que el sonido está pasando de una a otra. Y en el tema de cubrir hemos estado mencionando los sistemas de enmascaramiento, de sound masking. Pueden ser, o estamos acostumbrados a verlos aquí, un sistema de enmascaramiento indirecto, donde las bocinas, los altavoces están ubicados encima del cielo raso, entre el cielo raso y la placa, en este vacío, y están irradiando por entre el cielo raso de fibra hacia el espacio. Un poco diferente a cuando el sistema se hace directo y la bocina está perforando el cielo raso y está directamente expuesta, tal como si fuera un parlante dentro del espacio. Bueno, esos es como los temas que queríamos presentar. Aquí están nuestros correos. Si tienen algunas preguntas o comentarios, como mencioné anteriormente, nosotras muchos de nuestro trabajo está enfocado en Estados Unidos, pero espero que este grupo nos pueda ayudar un poco a mezclar esas visiones y lo que se están viendo en otras partes de Latinoamérica donde los climas son más tropicales o donde hay otras prácticas un poco distintas. Entonces nos pueden enviar sus preguntas a los correos o al live de YouTube. Vamos a estar aquí un ratico más y ya. Sí, claro, si tienen preguntas y las ponen aquí en YouTube, podemos platicar ahorita mismo.
Muchas gracias, Fernando, y por toda tu ayuda en organización de este evento. Esperamos que sea el primero de muchos. Como dije, podamos conectar. Sé que hay personas bueno, en Estados Unidos y en Latinoamérica también que estamos involucrados con la ASA, que seguramente nos vemos en las reuniones en Chicago en la siguiente y, y seguimos estas conversaciones. Sí, entonces hay una pregunta que dice si podemos repetir las dos alternativas para la colocación de los parlantes de masking noise. Sí, son dos opciones, una de enmascaramiento indirecto o lo que en inglés se llama plenum-based systems. Y en este caso las bocinas están ubicadas, por supuesto, debe de haber un cielo modular, ¿no? Si el techo, si la placa está expuesta, no puedes tener este plenum base, porque no hay plenum, no hay ese espacio entre el cielo raso y la placa. Pero con un cielo modular, las bocinas prácticamente se instalan arriba del cielo raso, no están visibles y el sonido encuentra su vía y se transmite por el cielo raso, por las placas, por el grid, por donde, como La pueda. Pero estructura, las luminarias. es un poco más difícil porque um, uno pensaría que el nivel de sonido no va a estar tan uniforme, ¿no? Pero creo que los Los manufacturers, los fabricantes. fabricantes, son ponen mucho trabajo en la instalación de estos productos y en el tuning, ¿no? Para que el nivel en el espacio esté uniforme, que es la meta prácticamente de estos sistemas. Y el otro sistema que se llama Direct Sound Field Masking, enmascaramiento sonoro directo, en donde hay una bocina chiquita que se instala directamente en el cielo raso. En este caso mostramos un ejemplo de cielo modular, pero igual puede ser en un en Cielo en un yeso. cielo yeso, o puedes tener la placa expuesta y entonces la bocina está prácticamente colgada de alguna forma, ¿no? Este se llama enmascaramiento sonoro directo. Está más fácil de controlar, ¿no? Porque cuando las bocinas, el sonido está proyectado directamente adentro del espacio que sirve, uno tiene más control sobre los niveles y sobre la uniformidad. Pero los dos tipos pueden funcionar bien con una instalación cuidadosa prácticamente. Y hemos visto también el caso donde hay un cielo Claro. raso en lámina de yeso y los fabricantes han generado unos transductores que básicamente hacen que la lámina del yeso se vuelva la membrana que está irradiando el sonido. Entonces están por encima del cielo raso, no están visibles, pero efectivamente es la lámina de yeso la que está Sí, irradiando el sonido. el transductor es en contacto directo con la lámina de yeso y la hace vibrar y la lámina sí en sí empieza, bueno, es como dijo Mariana, es um, bueno, La membrana. la bocina, La no la bocina, sí. membrana. Sí. Y estos sistemas también se mezclan un poco también con sistemas de alarma o de PA, de mensajería, en en algunos casos, sobre todo en el sonido directo. Sí. Muchas gracias por tu comentario, Gustavo. Gracias por participar.
Entonces, la pregunta de Carlos, ¿la puedes leer tú, Mariana, por favor? Dice, hola, gracias por la charla. Me interesa conocer sobre los procedimientos a seguir para evaluar las oficinas, si tal vez se hacen mediciones, qué parámetros y normativas se siguen. Bueno, sí, así, por supuesto que hacemos mediciones. En general, medimos el nivel de ruido ambiental y para asegurarnos que cumple con los goals, con los objetivos que establecemos al principio del proyecto. Entonces, queremos asegurarnos, por ejemplo, que el ruido ambiental en la sala de conferencia es alrededor de NC 25 to 30, de 25 a 30, ¿no? Queremos asegurarnos que una vez que los sistemas de enmascaramiento estén instaladas, que funcionan, están tuned, como afinados al nivel que la especificación lo pide, que en general para las oficinas abiertas es entre 46 y 48 dBA. Los sistemas de enmascaramiento usan de la métrica del dBA, no del NC, no del noise criteria. Y en las oficinas privadas en general es 42 o 44 dBA queremos del enmascaramiento. Entonces, hacemos mediciones para confirmar estos niveles. También medimos el aislamiento de las construcciones, ¿no? Si, por ejemplo, especificamos una construcción con STC 50 entre 2 cuartos, hay que medir para confirmar que esa construcción performs, ¿no? Sí, se comporta como debe, como lo dice el test del laboratorio. Y en general, por supuesto, como lo saben, el STC es un rating específico para las medidas en laboratorio. O sea, no podemos medir STC en el campo, en el sitio, pero medimos ASTC, que es the Apparent STC Rating, que es un estándar similar, pero específicamente desarrollado para mediciones en el sitio, o medimos el NIC Rating, que es the Noise Insulation Class, que igual se parece al STC, pero no lo es. Y en general estos field measurements, las medidas en el sitio para el aislamiento, tenemos 5 puntos de descuento, o sea, es aceptable si el STC rating de una pared, si es STC 50, es aceptable medir en el campo medir STC 45, pero no es aceptable obtener un 39, digamos, de una pared que tiene un STC rating de 50. Entonces, estos dos son los más comunes. A veces también medimos reverberación, el tiempo de reverberación, en particular en una sala de conferencia, pero en general no es el tiempo de reverberación que es importante, sino the early reflections, ¿no? Las reflexiones tempranas, porque de ahí viene el exceso de nivel de sonido, de ahí viene la falta de inteligibilidad en un sistema, en una teleconferencia como esta. Entonces, no es tanto el tiempo, cuántos segundos o milisegundos tiene la reverberación, sino asegurarnos que controlamos el flutter echo y cosas así.
Hola Ana, un saludo también para ti y todos los que están también conectados. Nos cuentan también cuando puedan de dónde son. Ya hemos ido conociendo un poco del equipo, pero nos interesa saber quién más nos está visitando y desde dónde. Bueno, creemos que si no hay más preguntas o comentarios, o si las hay, nos pueden escribir a nuestros correos que están en la pantalla. Claro. Y nuevamente muchas gracias por la participación, por las preguntas y al capítulo, a Fernando y a Ana por todo el trabajo que han hecho con el capítulo de la ASA. Sí, muchas gracias. Hasta luego.